y el vuelo de regreso se inició una vez cargado allí, que por cierto la carga, pues las anécdotas es que el avión no le dejaron, a la tripulación no le dejaron bajar del avión, y puesto que estaban sometidos a una posible cuarentena, con lo cual no se podía estar allí 14 días para la cuarentena, con lo cual no se pudo bajar del avión, con lo cual se tuvo que efectuar el descanso del avión. Y como anécdota, pues que las instrucciones para el personal de auxiliar de tierra para la carga del avión tuvo que ser por señas, porque evidentemente ni ellos sabían chino ni los especialistas en carga de China sabían inglés. El avión, después de un vuelo de regreso en el cual se tuvieron que hacer 2 escalas, esta vez en Novosibirsk y otra en Riga, regresó a la base aérea de Torrejón el lunes. Las 2 escalas está clarísimo porque al tener más carga en el interior, pues eso va en detrimento del combustible, con lo cual es necesario hacer una escala adicional. Y para concluir, pues tengo que deciros que en esta lucha que se mantiene toda la sociedad contra el COVID, hay muchos héroes anónimos, muchos soldados desconocidos que desempeñan su labor con abnegación y entrega absoluta para ayudar a las personas que más lo necesitan, para ayudar a aquellos más desvalidos. Cada uno de ellos tiene una cara, un nombre y una historia, pero no puedo citarlos a todos, así que yo voy a expresar también una vez más mi reconocimiento y admiración en forma de colectivo y en concreto pues a todo el personal sanitario, al personal que trabaja en las residencias de ancianos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los soldados, marineros y aviadores y a todos aquellos que nos quedamos en casa para evitar la expansión de esta enfermedad. Muchas gracias a todos. La sociedad está en deuda con estos héroes anónimos. Gracias. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a José García Molina, comisario principal de Policía Nacional. Muchas gracias, Adelante. doctora. Buenos días. Durante estos días les hemos nombrado intervenciones de Policía Nacional, en las que se ha identificado, sancionado e incluso detenido a ciudadanos incívicos que incumplían el estado de alarma. Nos hemos encontrado casos de todo tipo, con miles de excusas. Casos que nos han sorprendido e indignado, como por ejemplo en Elche, donde un individuo ha sido sancionado hasta 32 veces, 14 veces por policía local y 18 por Policía Nacional, hasta que ayer tarde fue detenido y puesto a disposición judicial. Y enmarcado en esas acciones contra las actitudes irresponsables y delictivas, el permanente rastreo de Policía Nacional realiza por las redes sociales nos permitió detectar la reciente creación de un grupo de WhatsApp en el que se impartían consignas para agredir a policías de forma concertada y deliberada. El chat estaba formado por unas 100 personas, la mayoría de ellas ubicadas en Algeciras, que mediante audios y mensajes se organizaban para causar desórdenes públicos o textualmente, atrincherarse en alguna zona y atentar contra la policía. Agentes de Policía Nacional de Algeciras realizaron rápidas gestiones a fin de minimizar o anular esas acciones que estaban planificando e intentando por las redes. Gracias a ello, en el día de ayer fueron detenidos los 2 administradores del grupo y una tercera persona participante en el chat que había realizado una llamada al 091 alertando de un falso robo con el fin de arrojar objetos a las dotaciones policiales que se habían desplazado al lugar. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y daños. En cuanto al número de detenidos y actas redactadas, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 91, que hacen un total ya de 1.540, desde que entró en vigor el Real Decreto. Esto supone un incremento del 6,3% con respecto al día anterior. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.929 actas, lo que supone un total ya de 109.598 desde el comienzo de este estado de alarma. Ello también supone un incremento del 4,7% con respecto al día anterior.
En referencia al cierre de las fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 187 denegaciones de entrada y se han controlado a 6.063 vehículos y no se ha realizado ninguna detención. Bien, en ocasiones anteriores ya les hemos nombrado que nuestra labor traspasa las fronteras españolas. Hoy quería agradecer nuevamente la imprescindible intervención de los consejeros y agregados de Interior, miembros de Policía Nacional, que ejercen sus funciones en países extranjeros. Aunque pasen los días, no cesan las labores de repatriación de los ciudadanos españoles que aún siguen en el extranjero. Es el caso de 7 familias que, con las fronteras y los aeropuertos cerrados, permanecían atrapados en Kiev, Ucrania, con sus bebés recién nacidos. Su regreso a España tuvo lugar el pasado lunes gracias a las gestiones de asistencia e interlocución de nuestros agentes en el extranjero. E igualmente se ha logrado repatriar a 185 españoles y a 39 extranjeros con residencia en nuestro país que permanecían atrapados en Italia. En el día de ayer, un vuelo programado y coordinado por el Consulado de España en Roma aterrizó en Madrid, posibilitando el regreso a sus casas de todos ellos. Bien, hace unos días que no hablábamos de bulos o informaciones falsas. En el día de ayer se detectó la difusión viral en redes sociales de una imagen falsificada del Boletín Oficial del Estado, en el que decía que el Gobierno autorizaba a salir a la calle a correr a los deportistas habituales. La imagen incorporaba las características propias del Boletín Oficial del Estado, en cuanto a formato y logos, si bien era evidente que el contenido del texto era irreal e incluso humorístico, posiblemente resultado del aburrimiento y confinamiento de su autor o autora. Como es habitual, la información fue rápidamente desmentida a través de nuestro perfil @policía. Les voy a reiterar a las personas que se dedican a crear falsas noticias o fake news, que por muy divertidas que puedan parecer, en el momento que se les otorga un carácter de oficialidad, ya sea con el formato de Boletín Oficial del Estado o de cualquier otra publicación oficial, pueden llevar al error a las personas y generar situaciones de alarma social o contra el orden público. Por favor, seamos consecuentes con la situación en que estamos viviendo y sean más solidarios, más participativos en la resolución de la pandemia a la que todos nos estamos enfrentando. Estamos en plena festividad de una Semana Santa atípica para todos. Para nosotros, que seguiremos trabajando y luchando contra el virus en primera fila. Y para ustedes, que permanecerán en sus casas con una actividad cívica y responsable, una actitud importante que conlleve no desplazarse a segundas residencias. Para estos próximos días, les recomendamos que consulten el calendario de días festivos fijados por su comunidad autónoma. Les servirá para planificar con antelación sus compras, evitar así aglomeraciones y contribuir a la prevención de contagios. Además, reduzca la movilidad y acuda a su comercio más próximo, evitando los desplazamientos innecesarios. Cada mínimo detalle cuenta. Esta es una lucha de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Adelante, general. Gracias, Pepa. Buenos días. Ayer martes, la Guardia Civil de nuevo sufrió una pérdida. Me refiero al guardia civil Fernando Santiago Caminero, perteneciente al destacamento judicial de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, y que falleció víctima de esta cruel enfermedad. Vaya desde aquí todo mi sentimiento, todo nuestro pésame para la familia y sus familiares y compañeros. Durante todo el día de ayer, en las últimas 24 horas, la Guardia Civil ha continuado con el esfuerzo constante y sostenido que viene realizando desde el pasado día 14 de marzo. Todo ello para evitar la propagación del COVID-19 y lograr volver a la normalidad lo antes posible. Así, nuevamente, 38.881 guardias civiles han vuelto a prestar servicio en todo el territorio nacional. De ellos, más de 19.000 hombres y mujeres han patrullado las distintas ciudades, pueblos y carreteras de España.
Como resultado de estos servicios, se ha procedido a la identificación de 153.905 personas, se han interceptado 2.879 vehículos. Todo ello ha dado lugar a la tramitación de 6.320 denuncias, un 4,11% del total de las personas controladas. Y además, hemos llegado a la detención de 25 personas. Estas detenciones responden principalmente a incumplimientos reiterados de las restricciones impuestas y que van en contra de la seguridad y la salud de la mayoría de los españoles, que afortunadamente están mostrando un comportamiento ejemplar. En condiciones normales, hoy estaríamos a las puertas de una operación salida por el comienzo de las festividades centrales de la Semana Santa. Pero quiero seguir insistiendo en que no debemos, y le repito, no debemos trasladarnos a los lugares vacacionales o segundas residencias. Y también quiero insistir en que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear serias consecuencias, en principio en forma de sanción o, si la situación es más grave, puede llegar incluso al ámbito penal. Les quiero recordar que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil será contundente en estas situaciones. Sin embargo, la actividad que lleva a cabo los hombres y mujeres de la Guardia Civil no se centra únicamente en vigilar y controlar el cumplimiento de las medidas impuestas, sino que una parte muy importante de este esfuerzo que se viene dedicando a prestar el auxilio a aquellas personas que más lo necesitan. De esta forma, me gustaría destacar que durante el periodo del vigente estado de alarma, los guardias civiles han llevado a cabo más de 20.000 servicios humanitarios y asistenciales, lo que supone aproximadamente una media diaria de 800 actuaciones de este tipo. Entre ellas, me gustaría hablar hoy aquí de la ayuda que un guardia civil del puesto de Solsona, en Lleida, le presta a una señora mayor llevándole las medicinas a su casa, o también la de la Guardia Civil de San Vicente de Gaspeit, en Alicante, donde una patrulla se está encargando de distribuir en los domicilios de las familias necesitadas cheques de alimentos, unos cheques que responden a una iniciativa que ha sido promovida por el Ayuntamiento. Hoy, por lo que se refiere a los colectivos más vulnerables, quiero hablarles de la labor que venimos desempeñando con motivo de la desaparición de personas mayores, especialmente de aquellas personas que presentan dificultades cognitivas o enfermedades degenerativas como el Alzheimer y que no son conscientes de las limitaciones de los movimientos existentes. Ante estas situaciones, quiero incidir en la necesidad que hay de avisar lo antes posible a la Guardia Civil, porque es fundamental actuar con prontitud. Una muestra de ello es la localización por la Guardia Civil de Zaragoza de un hombre mayor que se había ausentado de una residencia. La residencia avisó inmediatamente a primera hora del día y la Guardia Civil se puso en marcha. Estableció un dispositivo de búsqueda compuesto por patrullas de seguridad ciudadana y por perros especializados en búsqueda de personas y gracias a ello, a media mañana, habíamos localizado a esta persona, un poco desorientado, en perfecto estado de salud, en un camino rural próximo a la residencia. En otro orden, quería prevenirles nuevamente de las ciberestafas asociadas al uso de Internet. Concretamente, en el día de ayer se detectó una campaña especialmente dirigida a las empresas por correo electrónico con un asunto, denuncia oficial, en el que se suplantaba la identidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el cuerpo del mensaje, el receptor se le señalaba que estaba investigado por supuestas malas prácticas a la hora de respetar la normativa vigente durante el estado de alarma. Allí también aparecía un enlace para acceder a los detalles de la supuesta denuncia que automáticamente le redirigía a una página web, en este caso una página web que suplantaba a la del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Al abrir el mensaje, al abrir los enlaces, iban apareciendo sucesivas instrucciones y a medida que se iba avanzando, se iba infectando el ordenador. Este es un ejemplo más del phishing de los que ayer estuvimos hablando. Y ya termino.
Sepan ustedes que para los que vestimos de este uniforme de color verde, para la Benemérita, para la Guardia Civil, el ejemplo de las personas que vienen sufriendo esta enfermedad, el de los familiares o el de aquellos otros que han perdido a alguien durante estos días, este ejemplo constituye el mejor estímulo para nosotros, un estímulo que nos lleva a continuar nuestros esfuerzos de auxilio y protección de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a María José Rayo, Secretaria General de Movilidad y Transporte. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. En el día de ayer, las cifras de transporte y movilidad en España se han mantenido en una línea continuista respecto de los días anteriores, con alguna pequeña singularidad que luego comentaré. En los servicios de cercanías continúan con los niveles de ocupación previos, en torno inferiores al 10%, por ejemplo, en Madrid, o inferiores al 7% en Rodalías de Barcelona. Indicar que esta mañana ha habido una incidencia en la red de cercanías de Madrid que ha afectado a las líneas C3 y C4 con retrasos del entorno de los 10 minutos, sin que se hayan producido aglomeraciones al respecto. En los servicios comerciales de Renfe, incluyendo los servicios de alta velocidad, en el día de ayer fueron utilizados por 1.300 personas. Desde luego son poquísimas comparadas con las 89.000 de un día normal del año pasado, pero sí que se observa una ligera subida respecto a los días anteriores en los que teníamos cifras que rondaban las 1.000 personas. De ahí la necesidad de recalcar la importancia de tratar de evitar al máximo los viajes. Desde luego, una cifra de un día no puede considerarse en absoluto una tendencia, pero sí que es importante mantener la alerta y tratar de evitar al máximo todos los viajes. En el transporte de carretera interurbano por autobús continuamos también con cifras muy bajas. Como casi una anécdota diré que ayer en la línea Madrid-Toledo en todo el día hubo 3 usuarios, 3 viajeros, frente a los más de 1.400 que hay en un día equivalente del año pasado. Y en el transporte aéreo continuamos la senda de reducción con ligerísimas subidas entre unos días y otros. Ayer hubo 323 operaciones en la red de AENA, de las cuales 72 fueron vuelos entre la península y los territorios extrapeninsulares o de conexiones entre islas, 114 vuelos fueron con países de la Unión Europea y 55 fueron viajes internacionales. Y no sé si en este punto podemos ver un vídeo que nos ha cedido Eurocontrol, que es la entidad que coordina en Europa el tráfico aéreo de todos los países y que compara la situación entre el lunes equivalente del año pasado, que fue el día 8 de abril, y el lunes 6 de abril, que fue el lunes anterior. La comparación del número de vuelos es más que evidente. Por encuadrar la reducción de movilidad en transporte aéreo, me gustaría dar cifras particularizadas para lo que son las conexiones entre islas. En el año pasado, el número de personas que viajó entre las Islas Baleares fue en un día equivalente a unas 2.500, mientras que en el día de ayer hubo un total de 53 pasajeros. De manera análoga, en el mercado intercanario, en un día equivalente del año 2019, el número de personas que viajaron entre las Islas Canarias fue de 12.500. En el día de ayer fueron 328. Cifras que marcan esta reducción tan significativa y que, de hecho, están contribuyendo a que Baleares y Canarias tengan cifras de número de contagiados menores de la media. También indicar que AENA, igual que hizo con los aeropuertos de Madrid y Barcelona, está ajustando toda su oferta aeroportuaria y 5 aeropuertos han empezado a funcionar bajo demanda dentro de su horario operativo. Ello quiere decir que si algún vuelo quiere aterrizar o despegar de ese aeropuerto, puede notificarlo con 3 horas de antelación y puede realizarlo con total normalidad. Y, por supuesto, todos los vuelos de servicios esenciales están garantizados. Estos aeropuertos son el Federico García Lorca Granada-Jaén, A Coruña, Vigo, Asturias y Santander. E indicar también que esta situación pues, está llevando a una panorámica
en los aeropuertos, principalmente de Madrid y Barcelona, de constituir un gran estacionamiento, un gran parking de aviones. Actualmente están ya estacionados en Madrid más de 197 aviones y casi 90 en Barcelona. En cuanto al tráfico de vehículos ligeros, en el día de ayer se ha observado un ligero repunte también respecto a días anteriores. Es solo un 2%, igual que pasa con los usuarios del AVE, no puede considerarse esto una tendencia. Pero mientras estábamos en líneas que rondaban de media el 83% de reducción en España, estamos ahora en un rango del 81%. No se puede hacer de esto una tendencia, desde luego, pero hay que estar observándolo y un recordatorio de nuevo para esa necesidad de minimizar al máximo los viajes. Y en cuanto al tráfico en los puertos, pues también dar unas cifras de la reducción del tráfico de personas que está habiendo entre la península y los destinos no peninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. En todos ellos se observan cifras de reducción del 92%, del 93%, desde luego también un número de pasajeros muy inferior al día equivalente del año pasado. Por poner algún ejemplo, en Baleares, entre el 15 y el 31 de marzo del año anterior, pasaron por su red de puertos un total de 188.000 personas, mientras que en el mismo periodo de este año han pasado solo 11.400, un 94% menos. Por otro lado, indicar que hoy no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ninguna orden ministerial nueva, pero sí una resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea flexibilizando la validez de determinados certificados. Es una línea que se ha llevado en el Ministerio para todas aquellas acreditaciones y certificados profesionales que permiten trabajar en el sector del transporte. Y destacar que en 2 días se han repartido más de 200.000 mascarillas entre 17.000 empresas y autónomos a través de la red de correos. Y esto es todo por mi parte. Simplemente, una vez más, recordar que las medidas que tenemos implantadas están hechas para salvar vidas, que es responsabilidad de todos, por nosotros y por los demás. Y me uno al reconocimiento que ha hecho el jefe del Estado Mayor de la Defensa a ese soldado desconocido, que yo amplío al ámbito de los profesionales, del personal del sector público, del sector privado, que permite la prestación de esos servicios esenciales, como es el funcionamiento de la red de infraestructuras, las carreteras, la red ferroviaria, los puertos, los aeropuertos y todos los servicios de transporte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José. Y pasamos al turno de preguntas. Vamos a ver, hay muchas preguntas relacionadas con algunos criterios que parece ser que han podido modificarse. El País, por ejemplo, pregunta, doctora Sierra, que se han dejado de sumar las cifras de UCI y hospitales. ¿Podrían explicar por qué y cuándo se prevé que vuelvan a publicarlas? En el mismo sentido va también Onda Cero, por ejemplo. ¿Por qué en los datos de hoy dejan de dar las cifras de la UCI? ¿Qué ha cambiado para que se tome esta decisión? ¿Temen que la cifra global sea mucho más elevada? No, en absoluto. Nosotros estamos vigilando con 2 tipos de datos. Unos datos individualizados, que llamamos individualizados, cada caso tiene todas sus variables y vamos haciendo un estudio muy detallado de lo que va pasando. Y por otro lado, estamos recogiendo diariamente y de forma continua casos agregados que llamamos de todas las comunidades, que son los que salen en estas primeras tablas de los informes a la que entiendo que hace referencia a esta pregunta. Lo que está pasando es que estamos recuperando toda la serie histórica de casos acumulados, hospitalizados, de UCIs, que la teníamos prácticamente entera, pero hay algunas comunidades que nos están ajustando los datos estos días y no tienen más trascendencia, sino que es lógico que cuando la información fluye tan rápido, pues hay momentos en los que hay que homogeneizar y recuperar series, y es lo que está pasando, pero en absoluto es porque haya un repunte de casos, sino por un ajuste de los datos y una homogeneización que en unos días estará completa, vamos. Sí, en relación con la contabilización de casos, esta misma emisora Onda Cero preguntaba si tienen datos desglosados de fallecidos en UCI, en plantas de hospital, en residencias, y por ese lado van otros muchos medios, por ejemplo, Televisión Española. ¿Cuándo se calcula el Ministerio que será, o cuál calcula el Ministerio que puede ser el desfase entre los fallecidos por COVID contabilizados que tienen test y los fallecidos
con casos sospechosos que sin embargo no tienen test. En este sentido hay muchas preguntas, también la COPE lo pregunta, Radio Nacional. ¿Qué podría respondernos? Sí, el tema de la mortalidad y de los casos fallecidos es verdad que hay quizás mucha pregunta, porque nosotros con la información individualizada que les decía que vamos recuperando, ahí es donde podemos ver caso a caso cuál es la evolución de cada caso, ¿no? Y ahí vemos los fallecidos, en que si habían estado hospitalizados, si habían estado en UCI, y todo eso se va publicando cada día, un informe que elabora el Centro Nacional de Epidemiología y que colgamos también en la página web del Ministerio, y ahí vemos los fallecidos un poco con el análisis más detallado. Hay otro tema que también sale mucho, que es el de las residencias. Hemos solicitado, porque el agregado que nos mandan de información no diferencia si el fallecido es fallecido en una residencia o es fuera de la residencia. Y por eso, por el interés que tiene y por el impacto tan gordo, además, que está suponiendo esta pandemia en las personas mayores y especialmente en las residencias, hemos solicitado, que lo tendremos en los próximos días, una información detalladísima de las afectaciones de las residencias, de los fallecidos en residencias, y yo espero que en pocos días podamos hacer esta diferencia. Luego hay también información sobre los fallecidos que nos viene de otro sistema que no tiene nada que ver con la vigilancia de cada caso de coronavirus que estamos haciendo. O sea, nosotros vigilamos cada caso y vemos la evolución de cada caso. Esto se ajusta a protocolos que pactamos con las comunidades, a protocolos que nos marca Europa, la Organización Mundial de la Salud, y vemos la evolución, si fallece o no fallece cada caso. Y por otro lado, que quizá también las preguntas, no sé si puedan ir por ahí porque lo he oído que está saliendo también, es todo el sistema de monitorización de la mortalidad, que es un sistema que lleva muchos años funcionando en España, que arroja otro tipo de datos que no son comparables, porque es un sistema que estudia la mortalidad por todas las causas y que lo que hace es comparar con una serie histórica de lo que ha pasado en la mortalidad de esos días y compara. Son sistemas que de verdad no se pueden mezclar, los fallecidos por un sistema de vigilancia, por otro. Este otro sistema nos ayudará a ver bien el impacto que ha tenido la pandemia después, pero en este momento hay mucho sistema y no podemos compararlos, ¿no? Así es. A los responsables de Interior, Televisión Española les pregunta, ¿creen que se está produciendo una relajación en el cumplimiento de las medidas de confinamiento en la población? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hará para evitarlo? Comisario. Bien, muchas gracias por la pregunta. Realmente los dispositivos de seguridad están manteniéndose permanentemente desde que apareció o desde que se estableció el estado de alarma. Desde esa perspectiva, sí vemos que la gran mayoría de la ciudadanía mantiene la norma de confinarse en casa y salir lo mínimo imprescindible para hacer sus compras diarias. Pero cierto es que hay un grupo de personas más resistentes que motivan el que a lo largo del día, de cada uno de nuestros días, hagamos del orden de 65.000 o 70.000 identificaciones en España, de las cuales se produce una media aproximada de 5.000 denuncias, motivada fundamentalmente por aquellas personas que, con diferentes motivos, no cumplen con el aislamiento. Esto nos refleja que hay un sector minoritario, pero un sector que no termina de mentalizarse en ayudarnos a todos en la evitación de la pandemia. Sí, Europa Press pregunta también al comisario si se están requisando o prohibiendo la exportación de medicamentos a Marruecos. ¿Es verdad que se devolvieron mascarillas incautadas en el polígono Cobo Calleja, en Madrid, ante las protestas de los comerciantes y la intervención de la Embajada china? Pues nosotros hasta el día de la fecha estamos actuando sobre todos aquellos depósitos de mascarillas que desde el primer momento desde el Ministerio de Sanidad se estableció como prioridad absoluta que todas las mascarillas se pusiesen a disposición del sistema sanitario. Cierto es que a lo largo del tiempo ha habido un mayor aprovisionamiento de estas mascarillas y se ha procedido a un relajamiento en cuanto al control de la venta de las mismas. El caso concreto que nos está planteando no es conocido por policía ni tenemos ningún registro que se haya producido esta circunstancia.
Al responsable de la Guardia Civil, Onda Madrid, le pregunta si puede detallar el operativo de cara a los días festivos de Semana Santa y a ambos si tienen datos de la utilización del botón SOS contra la violencia de género. Bueno, en principio, por lo que respecta a la segunda cuestión, la utilización del botón SOS, no tenemos datos, es una aplicación, no AlertCop, sino la posibilidad de utilizar este botón SOS se puso en funcionamiento ayer y no tenemos datos al respecto. Y en relación con los controles de la Guardia Civil, ya les he insistido en todos estos días de atrás que estamos reforzando los controles con carácter permanente desde el lunes pasado, cuando se decidió tomar más en serio, si cabe, las restricciones de movilidad. Instalamos 120 puntos de controles fijos. Estos son inamovibles, y luego tenemos otros que giran en torno a los 10.000 diarios, pero me van a permitir que no les diga dónde están, sino que simplemente que están en nuestras calles, en nuestras carreteras. Son puntos de control, de verificación para ver las restricciones de movimiento. Doctora Sierra, la emisora RAC-U le pregunta en qué fecha se tiene previsto tener la macroencuesta serológica. ¿No se tomarán medidas para relajar el confinamiento hasta que no esté completado este macroestudio? Pues la encuesta de seroprevalencia que se está diseñando, que ya hemos ido comentando estos días, se va a iniciar ya, se está finalizando de preparar toda la logística, porque son más de 60.000 personas en las que van a estar incluidas en una primera fase. Y la logística hay que prepararla lógicamente, pero está prácticamente preparado. Va a empezar enseguida y en unas pocas semanas iremos teniendo información de todo lo que nos va a arrojar este estudio, que, como he dicho algunas veces, es muy, muy importante este estudio y posteriores que se irán haciendo, porque este va a ser el primero, ir midiendo qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad, está inmune y, como decía, va a ser una pieza muy importante para toda la toma de decisiones en el momento de la desescalada. Empieza enseguida, la semana que viene empezará seguramente, y en las próximas semanas tendremos datos de los resultados. Bueno, pues en este momento, con los datos del día, lo que les propongo a los comparecientes es si podemos saludar al doctor Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. La verdad es que me encuentro bastante bien, gracias. Bueno, a través de este saludo queremos saludar también a los directores operativos que nos han acompañado durante días anteriores, Laurentino Ceña, de la Guardia Civil, y José Ángel González, de la Policía Nacional. Y en ese saludo también, por supuesto, a cada uno de los 146.000 positivos ahora mismo en España por el COVID-19. Fernando, ¿cómo estás viendo la evolución de estos días, desde tu confinamiento? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, desde mi confinamiento valoro los mismos datos que cuando no estaba confinado, o sea que la evolución la valoro bien. Estamos consiguiendo ir quemando las etapas que nos habíamos ido proponiendo y vamos poco a poco llegando a los objetivos. Estamos ya bajando, hemos conseguido, al menos por ahora, que las UCIs no hayan colapsado, hemos conseguido que los casos hospitalizados y los casos graves se hayan no reducido tanto como nos hubiera gustado, pero sí por lo menos lo suficiente para que el sistema sanitario pueda hacerse cargo de ellos. Y ahora tenemos que ir empezando a pensar en las nuevas fases. Ahora mismo estamos terminando la fase dura de confinamiento total, por así decir, pero es también la fase fácil en la que la única circunstancia que hay que respetar es quedarse en casa y no salir de ella. No hay mucho más que valorar al respecto. Pero progresivamente, a medida que vayan pasando los días y tengamos que empezar a ir poco a poco levantando algunas de las medidas de precaución que se han impuesto, empezará la parte, digamos, más cómoda, porque la gente podrá empezar a realizar algunas de sus actividades y progresivamente se irán ampliando, pero será también la parte más difícil. Será la parte más difícil porque va a ser más complicado el conseguir que la gente mantenga la tensión, mantenga las normas de distanciamiento social adecuadas una vez que se puedan ir reincorporando progresivamente a algunos de sus puestos de trabajo, y tendremos que ser mucho más conscientes de cada uno de nuestros actos en esta segunda fase para evitar un repunte
la epidemia y, sobre todo, de nuevo, para evitar que nuestras UCIs y nuestro sistema sanitario vuelva a estar bajo la presión a la que se ha visto sometido durante algunos de los días pasados. Gracias, doctor Simón, por esta intervención en el cierre de nuestra rueda de prensa. Gracias, doctor. Gracias, doctora Sierra. Secretaria General de Transporte, María José Rayo. Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General Miguel Villarroya. Comisario principal, José García Molina. Y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Gracias a todos y gracias a los participantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.